Y es interesante porque es uno de los temas que siempre son importantes analizar de la economía. No es el único y por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro tercer y último entrevistado de esta noche. Es Cristian Buteler, analista financiero, un hombre con una profusa presencia en redes sociales, donde ahí vuelca sus opiniones y también números y su parecer sobre la marcha de la economía. Así que lo vamos a saludar. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Mariano Wender y Joaquín Mújica Díaz, te saludamos desde el lunes otra vez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariano y Joaquín, gracias por llamar. Gracias a vos, Cristian. Una primera pregunta, simplemente porque lo veníamos comentando, es que en esta semana va a volver sobre la superficie la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, si el gobierno acumuló reservas tal como se había comprometido, si el modelo que propicia el gobierno favorece o no a la acumulación de reservas y demás. ¿Vos tenés alguna lectura sobre esto último, qué es lo que ha pasado, por qué el gobierno evidentemente no consiguió la cantidad de dólares que se había comprometido y demás? Creo que el gobierno decidió, fue una decisión, me parece a mí, ir por bajar la inflación, ¿sí? No ponerle presión al dólar al comprar. Cuando vos compras, generas demanda y eso obviamente te impulsa el precio hacia arriba. Y bueno, y en esa decisión, obviamente, de priorizar una desaceleración de la inflación, que recordemos en marzo había acelerado casi al 4% mensual, tuvo que resignar el tema de acumular reservas, porque el acuerdo que firmó con el fondo, lo que anunció en su momento el Banco Central cuando explicó la nueva política monetaria y cambiaria, lo habilitaba a comprar reservas sin llegar al piso de la banda. El gobierno dijo que no, que solamente lo iba a hacer si llegaba al piso de la banda. El dólar no llegó al piso de la banda, por más que estamos en el mejor momento estacional del ingreso de dólares, donde además se le suma una baja temporaria en las retenciones, precisamente para impulsar esas liquidaciones. Así todo, no se llegó al piso de la banda, el gobierno no compró e intentó adquirir reservas, sí, por otras vías, pero lo que pasa es que esas vías no te suman a las reservas y es altamente probable que el gobierno no cumpla con la meta de reservas para este periodo. Uh-huh. Vos decías que claramente el gobierno apuntó todos los cañones a bajar la inflación en detrimento de la acumulación de reservas. Esa decisión parece tener, por lo menos en los últimos datos, algún resultado concreto. La inflación de mayo fue 1,5%, la más baja desde 2020. La mayorista dio una deflación de 0,3%. Esa dirección en la que apunta el gobierno de no acumular reservas o dejarlo como un factor de segundo orden, priorizando la inflación, ¿es sostenible más allá de las elecciones? Porque uno puede interpretar que esto lo propicia por la necesidad electoral y política. Y más allá de eso, ¿sería sostenible que continúe por ese sendero? No, la verdad que no es sostenible. ¿Y por qué no es sostenible? Porque si vos incorporás reservas vía pura y exclusivamente por colocación de créditos, tarde o temprano ese crédito lo vas a tener que pagar. Y salvo que si vayas hacia un incremento de la deuda siempre como para poder sostener, bueno, ahora consigo más deuda y pago el capital más los intereses de la deuda anterior y así sucesivamente, en algún momento vas a necesitar conseguir dólares frescos y genuinos. ¿Por qué? Porque, digamos, los dólares no se necesitan nada más que a los efectos de cancelar deuda. También necesitas dólares si llegas a empezar a tener un crecimiento sostenido para precisamente financiar ese crecimiento. Generalmente cuando el PBI crece, estamos en este momento recuperando, ¿no? Pero si vos lográs que el PBI empiece a crecer, digamos, sostenidamente, vas a necesitar dólares para sostener ese crecimiento. Entonces, en algún momento vas a necesitar dólares genuinos y me parece que solamente que esos dólares genuinos vengan por la cuenta capital, bueno, cuando esa cuenta capital te da vuelta y esos dólares empiezan a salir, te termina trayendo problemas. Y creo que eso ya lo hemos aprendido. Y además,
vos fíjate lo siguiente, Argentina recibió en estos últimos 2 meses aproximadamente unos 15.000, 16.000 millones de dólares entre el FMI, organismos multilaterales, el repo, y creo que más también. Mira, si hacemos la cuenta un poquito más fina, creo que más también. Y el riesgo país sigue estando por arriba de lo que estaba en enero de este año, ¿no? Cuando incluso tenés ahora el 9 de julio pago de amortización y renta de esos bonos, ¿no? O sea, creo que el mercado te está diciendo que algo te falta. Me parece que lo que le falta y lo que quiere ver el mercado es eso, ¿no? Que el Banco Central de la República Argentina puede comprar dólares de forma genuina y no solamente conseguir dólares vía préstamos, ¿ok? Es interesante eso porque precisamente ahí el gobierno suele ensayar distintas explicaciones sobre por qué el riesgo país no baja sostenidamente, a pesar de tener superávit y a pesar de poder haber conseguido cierto ordenamiento de algunas variables. Siempre hay una resistencia ahí del riesgo país a bajar, y desde que comenzó este programa se habla que cierra en la medida que el gobierno consiga reacceso a los mercados internacionales cuando baje el riesgo país sostenidamente. Ahí el argumento oficial, te pregunto simplemente para saber si vos crees que hay algo de eso también, tiene que ver con una especulación política de, bueno, esperar a ver cómo le puede ir al gobierno en las elecciones legislativas y eventualmente el día de mañana hacer pasar por el Congreso distintas reformas. ¿Puede tener que ver algo con eso o es exclusivamente por este factor que decías vos de la falta de acumulación genuina de reservas? Mira, como siempre, viste, vos tenés un cúmulo de factores, no es uno solo. A mí me parece que el principal hoy, en un país donde vos tenés superávit fiscal, donde vos tenés cierta recuperación de el orden monetario, ¿no? O sea, si bien, bueno, ahora saliste de la base monetaria amplia que no crecía, pero bueno, creo que todos tenemos que coincidir que ha habido un ordenamiento monetario. Después tenés recomposición de precios relativos, un equilibrio fiscal como ya te había mencionado antes. La verdad que en Capital le fue bien en las elecciones, ¿no? O sea, porque en las elecciones ganó el Capital. Y en todo caso, estamos hablando de una elección ahora que es de medio término, o sea, tampoco te va a definir lo que pase con la Argentina en los próximos 2 años quien gane esta elección. Recordemos que la elección de medio término en el 2017 la ganó el oficialismo y después terminó perdiendo las generales. Entonces, me parece a mí que en ese contexto, ¿no?, lo principal que está faltando es el tema de los dólares, ¿no? Y parece como el huevo y la gallina, o ¿qué es primero? ¿Recomponer, digamos, las reservas del Banco Central o tomar deuda o tomar deuda para hacerlo o bajar el riesgo país? Y me parece que en esa ¿qué es lo primero? Me parece que el gobierno está priorizando, veremos después si es un error o no, porque para mí es una parte fundamental el tema de volver a los mercados de crédito. Argentina necesita, para sacarse de encima esa espada que tiene sobre el cuello cada vencimiento, ¿cómo vamos a hacer para pagarlo? Porque bueno, la ingeniería financiera hasta ahora le dio resultado al gobierno, pero no podés vivir de operaciones de ingeniería financiera porque en algún momento, ya sea por condiciones internas o por condiciones externas, no lo podés cerrar y estás frente a un gran problema y un problema creciente por la cantidad de deuda que tenés. Entonces creo que debe en algún momento pensar en recomponer reservas. La recomposición de reservas te va a ayudar a bajar el riesgo país. De hecho, si vos he hecho un gráfico y lo puse en algún momento en Twitter, donde mostraba cómo bajaba el riesgo país de la mano de la recomposición de reservas. O sea, cuando el Banco Central compraba reservas, eran los momentos donde el riesgo país más te bajaba. Cuando dejaba de comprar, el riesgo país te rebotaba. Y fue un poco lo que pasó este año, ¿no? O sea, bajó hasta enero y ahí se mezcló un tipo de cambio que parecía que ya no es competitivo, con un Banco Central que terminó no solamente de acumular reservas, de comprar reservas, sino en algún momento tuvo que vender, cuando fue el momento de la modificación del esquema cambiario, y el riesgo país ahí rebotó
volvió a bajar un poco con el acuerdo con el FMI, pero se quedó acá en una franja entre 680 y 720 puntos, que parece que se estabilizó ahí, y vos necesitas realmente un riesgo país cerca de los 400 puntos, hoy en día con las tasas americanas como están, para volver realmente a los mercados. Cristian, ¿cómo te va? Joaquín Mujica te habla. Te hago tres en una, tres punteos que me interesa tener tu opinión. Primero, a ver, todas las semanas que hablamos con economistas en este programa le preguntamos por el precio del dólar. ¿Está bien, no está bien, está retrasado? ¿Hace falta una pequeña devaluación? ¿En dónde, digamos, cómo lo ves vos a eso? Obviamente los contextos semanales van cambiando. Y segundo, sobre dos temas puntuales que se conocieron en los últimos días. Primero, la actividad económica, un crecimiento del 5.8 interanual en el primer trimestre del 2025, y un poquito más atrás en el tiempo, el crecimiento, pero de la desocupación, que fue uno de los datos negativos que tuvo el gobierno. Me interesan esos tres puntos, tu mirada, como lo puedas simplificar. Bueno, yo creo que el tipo de cambio sí está atrasado. ¿Cómo ser? Y tenés múltiples señales de que eso pasa. La última que te puedo nombrar, vimos que en este Mundial de Clubes, videos de hinchas de Boca, no solamente llenando la cancha en Miami, sino que llenando los negocios en Miami. O sea, llenando los negocios de ropa deportiva, porque obviamente allá te salía todo mucho más barato que acá. Y podemos hablar de algo similar en Chile, y podemos hablar que el último fin de semana largo, por ejemplo, una aplicación que te sirve para pagar en reales, en Brasil tuvo un crecimiento nuevamente del uso, porque la gente se fue de vacaciones, o sea, se fue fin de semana largo a Brasil, ¿viste? Porque te sale casi lo mismo que irte a Pinamar. Entonces creo que hay muchas señales donde el tipo de cambio te muestra que está atrasado. Podemos hablar también de que perdimos el 85% superávit financiero, el superávit comercial de bienes que tuviste en el primer trimestre del año pasado contra el primer trimestre de este año y demás. ¿Cómo se soluciona eso? Para mí no es una devaluación por parte del gobierno, porque el tipo de cambio flota. Se soluciona yendo a un mercado libre, realmente libre, donde las empresas también puedan comprar dólares si así lo quieren. Hoy una empresa que quiere mandar a cubrir el Mundial de Clubes a un periodista a Estados Unidos no le puede dar $5.000 en efectivo para que cubra un gasto allá. ¿Por qué? Porque no puede comprarlos. No lo puede comprar ni en el mercado oficial, ni lo puede comprar en el mercado financiero, porque si lo compra en el mercado financiero después sigue con la restricción cruzada de no poder comprarlo, no poder hacer operaciones en el mercado oficial. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Y para mí eso se soluciona de esa manera, ¿no? Dejando que el mercado sea libre, probablemente eso acomode el precio un poco más arriba, se termine ahí el atraso cambiario, que creo que también, y ahí juntándolo con lo otro que vos me mencionabas de la desocupación, creo que también es parte un poco del enfriamiento de la actividad que vemos en los últimos meses, sí, porque hoy todo el mundo salió a decir, no, pero mirá, fíjate que el consumo, lo que creció el consumo 11% en el primer trimestre, sí, es contra el año pasado. A ver, es el consumo que creció contra el año pasado. Ya el primer la caída había sido muy abrupta, digamos. Claro, estoy tomándolo con una base muy baja, ¿no? Ahora, ya cuando tomo el primer trimestre de este año desestacionalizado contra el primer trimestre del año contra el último trimestre del año pasado, ya ahí el crecimiento fue el del 2,9, no del 11. Igual es crecimiento, pero cuando hablamos de la caída del consumo, estamos haciendo referencia a lo que pasó de marzo en adelante. Y el primer trimestre es enero, febrero, marzo nada más, ¿no? Entonces, me parece que hay esa caída en parte, ¿sí? En parte también se da porque de la misma manera que a una persona le conviene irse el fin de semana largo a Brasil en vez de a Pinamar, ¿sí? O a Cariló, bueno, de la misma manera a las empresas les está empezando a convenir traer los productos de afuera, importarlos y no fabricarlos acá. Y eso se paga precisamente con eso, con menos actividad por un lado y con menos mano de obra por el otro. Entonces, me parece que ahí tenés una relación, ¿no?, donde el tipo de cambio
es una variable muy importante en la Argentina, y sí, es verdad, te ayuda a bajar la inflación. Es cierto, el ancla cambiaria es un ancla contra la inflación, pero también te acumula problemas, ¿no? Cuando ese ancla vos lo haces de una manera, digamos, artificial, y cuando vos no dejas comprar a un sector como las empresas, que son encima los que tienen el exceso de pesos que te pueden mover el tipo de cambio, no lo dejas ir al mercado, bueno, estás provocando ahí un problema futuro. Me parece que es algo a atender, y que en algún momento Argentina va a tener que realmente ir a una flotación y a un tipo de cambio que realmente lo ponga al mercado y que represente la productividad media de la Argentina, porque de eso se trata un poco, ¿no? O sea, de que el tipo de cambio tiene que representar la productividad media de la Argentina. No tiene que estar ni caro ni barato, tiene que estar al precio al cual Argentina puede producir con ese valor, ¿sí? Y también puede importar y tenga cierto equilibrio. Y eso se logra solamente cuando vos dejas que el equilibrio lo maneje el mercado. Cristian, una más en el medio, no me acuerdo. La actividad económica, el crecimiento de la actividad económica, que fue 5.8 interanual. Bueno, o sea, a ver, el crecimiento creo que es gran parte por haber logrado estabilizar, ¿no?, la economía y bajar la inflación. Eso es reactivante en sí mismo. Sorprendió incluso, sí, bastante como se dio. Pero es lo que te decía antes también, ¿no? Me parece que a partir de marzo de este año, un poco por el tema cambiario, un poco por el ruido que generó el cambio del esquema cambiario también, la economía se enfrió. Vos hoy vas a la casa y ya, cuando antes veías la mayoría de los indicadores en verde, ahora no ves todos los indicadores en verde. Ya algunos te dicen aparecer de vuelta en amarillo, y otros incluso también en rojo. Cristian, te hago una última, porque venimos hablando desde el principio del programa de que en contextos de alta volatilidad global, porque bueno, la tensión en Medio Oriente y demás, más allá de esta última noticia del cese del fuego, siempre está la pregunta de qué manera contrapesan algunas cuestiones para la Argentina. Por un lado, se suele pensar el precio del petróleo, si es favorable o no a Argentina, porque ya sea te impacta por el lado del precio doméstico de la nafta, o hasta la rentabilidad de las inversiones a futuro, y del otro lado también la propia volatilidad financiera, si esto es un viento de frente que puede impactar en la Argentina. ¿Vos cómo resumirías eso? ¿Qué dirías que pesa más en este contexto? Mira, siempre que vos tengas viento de frente a economías vulnerables como la nuestra, nos golpea más, ¿no? Y a veces ese viento de frente lo puedes generar vos, y otras veces te viene de afuera sin que vos puedas hacer demasiado. Yo creo que la suba del precio del petróleo a la Argentina la perjudica, ¿sí? ¿Por qué? Porque Argentina no tiene la economía estabilizada y tiene una inflación baja. Entonces cuando sube el petróleo, como pasa capaz en otros países, bueno, el impacto sobre el resto de los precios, digamos, no es muy fuerte, y la economía no acelera la inflación de manera preocupante. En realidad todavía está en un proceso de controlar la inflación. O sea, si bien el 1,5% es un muy buen dato, teniendo en cuenta de dónde venimos, bueno, cuando lo miramos con lo que son, no te digo el primer mundo, sino nuestros propios vecinos, es un número todavía muy alto, y que tiene que bajar para poder, digamos, tener una economía mucho más estable. Entonces, cuando sube el precio del dólar, por un lado, vos lo que tenés, sí, voy a tener más dólares, me van a ingresar como país más dólares, pero bueno, lo que también me va a pasar es a ingresos que vos tenés todavía caídos, si me suben las naftas, es menos ingreso disponible que yo tengo para otros consumos, no solamente por lo que me sube la nafta a mí, sino por su traslado también al resto de la cadena productiva, ¿no? Entonces, por un lado tengo ese problema. Segundo, como te decía antes, en esta pelea, digamos, con la inflación, bueno, es uno de los precios que rápidamente más llega al resto de los productos y servicios. Entonces tampoco me ayuda. Si se está haciendo un gran esfuerzo para bajar la inflación y que suba las naftas,
es también un problema. Entonces me parece a mí que en línea general, si por la macro yo puedo decir, bueno, me genera más dólares, me complica la micro, ¿sí? Entonces hoy en día, donde yo estoy priorizando, y el gobierno lo muestra, por ejemplo, con lo que hablamos antes de las reservas, el tema de controlar la inflación, y yo preferiría que el dólar, que el petróleo se me quede estabilizado en el orden del 60, 70 dólares, donde no tengo problema de producir a ese precio, ningún tipo de problema, y no me genera subas que me compliquen el resto digamos, de mi plan económico, ¿no? Y bueno, y después lo que pueda pasar afuera, y yo creo que es un problema, o sea, que haya inestabilidad en el contexto internacional, que no baje las tasas, que no baje las tasas la Fed, digamos, y yo necesitar volver a los mercados. O sea, a mí cuando necesito volver a los mercados no solamente me sirve, o sea, no solamente tengo que bajar el riesgo país yo, obviamente un problema interno, sino que baje la tasa de la Fed también me ayuda, ¿no? Porque de esa manera yo logro antes llegar al número mágico que me permite nuevamente ingresar al mercado. Entonces, todo lo que sea este ruido, o por ejemplo la suba de aranceles sobre sectores como el acero, que Argentina suele exportar y demás, te termina perjudicando. Y como te decía al principio de la respuesta, es, mira, cualquier ruido generado externamente, viento de frente a una economía vulnerable como la nuestra, te termina pegando el doble. Cristian, gracias por tu tiempo y tu análisis. Esto último te lo tengo que preguntar porque para los oyentes, Cristian Buteler, caracterizado hincha de River, vos mencionaste a Boca en entrevista, pero no puedo dejarlo así que lo que te voy a pedir acá en presencia de también el conductor de este programa, que es hincha de Boca, es alguna proyección tuya sobre qué va a pasar el martes y el miércoles. Sin objetivamente hablando, si fuese posible eso. Yo creo que Boca la tiene complicadísimo, porque ya no depende de ellos mismos, ¿no? O sea, depende no solamente de ganar por muchos goles, sino también de que pierda el Benfica, así que me parece que la tiene bastante complicada. Y nosotros se nos complicó también, porque esta forma de definir ante un posible triple empate también nos complica. O sea, nos toca el último partido, que es el más difícil de los tres, y casi estamos con la obligación de ganar, porque un empate 0-0, la agarran de capa caída al Inter. Pero, ojalá, es más, yo incluso te diría más, le tengo más esperanza a que no pueda ganar el Pachuca que a nuestro partido con el Inter, ¿viste? Porque el Inter, si lo agarrás bien, te pueden pintar la cara. Sí, todos sabemos que te pueden pintar la cara. Pero bueno, esperemos, ya te digo, que mañana quede afuera Boca, como para ya poder llegar al miércoles un poco más aliviados. Ahí está, el cierre de Cristian Buteler. Gracias, Cristian, un gran abrazo. Otro grande para ustedes, que tengan buenas noches. Chau. Bueno, bien, muy cubrimos bien. todos los temas con Cristian. No, la verdad que pasamos... Tenemos que hacer un segmento deportivo ya. En este programa yo creo que tenemos que hacer un segmento deportivo. No, o preguntarle a todos los entrevistados sí o sí, al final, presionarlos para que den una declaración fulminante en términos futbolísticos, no importa la que sea. Sí, inclusive si hay no todos son de Boca River. No, el club que sea, no importa, lo que quieran hablar. Ahora me gustaría saber a Alexis Guerrera, por ejemplo, ¿qué club es?